Hay cosas que uno guarda no porque quiera olvidarlas, sino porque decirlas en voz alta las hace más reales. Y hay ciertas realidades que uno prefiere mantener encerradas dentro, como agua sucia en un frasco con tapa, quietas mientras no las mueves. Pero llevan meses pesándome, y creo que ya es tiempo. Mi nombre es Rodrigo Espinosa Villalba. Tengo 34 años, soy técnico en instalaciones eléctricas y vivo en Iztapalapa, en la Ciudad de México, desde que nací. No soy una persona religiosa, no lo era antes y tampoco lo soy ahora, aunque lo que voy a contar podría hacerle pensar a cualquiera que algo cambió en mí. No cambió mi fe, cambió otra cosa, no sé cómo llamarle todavía. Todo empezó en febrero, uno de esos febreros grises de la capital donde el frío no es intenso pero sí constante, ese frío húmedo que se te mete por la ropa sin pedirte permiso. Yo llevaba ya 2 años trabajando con don Macedonio, un señor de casi 60 que tiene su taller de electricidad en la colonia agrícola oriental. Buen hombre, callado, metódico, de esos que no hablan de más, pero cuando dicen algo, vale la pena escuchar. Ese mes andábamos en una obra en Tláhuac, cableando 3 pisos de un edificio nuevo. Trabajo sucio, cansado, de esos que te dejan las rodillas adoloridas y los dedos raspados. Llegaba a mi casa alrededor de las 7, comía lo que hubiera, y me dormía casi de inmediato. Mi vecina de enfrente se llama Consuelo Barragán. Tiene como 50 y tantos años, vive sola desde que se le fue el marido hace un buen tiempo, y tiene esa costumbre de dejar la puerta entreabierta en las tardes para que entre el aire. Nos saludábamos todos los días, a veces intercambiábamos algo de conversación, nada profundo. Ella me preguntaba cómo me había ido en el trabajo, yo le decía bien o más o menos, y seguíamos con lo nuestro. Lo que sí noté en esas semanas de febrero fue que Consuelo empezó a cambiar su altar. Ella siempre había tenido un altar pequeño junto a la entrada de su casa. Yo lo veía cuando la puerta estaba abierta. Una imagen del Sagrado Corazón, una virgencita de Guadalupe, flores de plástico y una veladora. Cosas normales para el barrio. Pero a principios de ese mes empecé a notar algo diferente. La imagen del centro ya no era la Virgen, era otra figura, más alta, con túnica, con una guadaña. La reconocí de inmediato porque en Iztapalapa no es raro verla. La Santa Muerte. No le pregunté nada, no era mi asunto. Cada quien tiene su devoción y en este barrio hay mucha gente que le reza. No me pareció extraño en ese momento. Solo lo noté y seguí caminando. El primer detalle raro ocurrió una mañana de miércoles. Salí temprano al trabajo, eran como las 6:15, todavía oscuro. Al pasar frente a la puerta de Consuelo, que ese día estaba cerrada, vi algo en el suelo. Era una estampita, pequeña, de papel, del tipo que venden en las papelerías o en los puestos del mercado. Tenía la imagen de la Santa Muerte en blanco y negro, con una oración impresa al reverso. La recogí sin pensarlo mucho. Pensé que se le había caído a Consuelo y que ya se la daría cuando regresara. La metí en la bolsa de mi chamarra y me fui. Ese día, en la obra, pasaron 3 cosas pequeñas que por separado no significaban nada, pero que juntas tiempo después empecé a recordar de otra manera. La primera, don Macedonio cortó un cable con las tijeras equivocadas y se hizo una herida en el pulgar derecho. No profunda, pero sí suficiente para sangrar. La segunda, uno de los otros ayudantes, un chavo de 20 años que le dicen el Chato, se cayó de una escalera de 2 metros. No se rompió nada, pero estuvo un buen rato en el suelo, respirando con fuerza, con los ojos abiertos mirando el techo de concreto sin aplanado. Y la tercera, yo mismo, al final del día, al guardar las herramientas, encontré que mi cáter favorito, uno que llevaba conmigo desde hacía 3 años, ya no estaba. Busqué por toda la obra, nada. Cosas que pasan en cualquier trabajo. No les di importancia. Cuando llegué a casa esa noche ya no estaba la estampita en mi bolsa. Revisé bien. La chamarra completa, los bolsillos del pantalón, la mochila, nada. Asumí que se había caído en algún momento del día y no pensé más en ello. Pero esa noche soñé algo que todavía me cuesta describir con precisión. No era una imagen clara.
Era más bien una sensación. Un cuarto oscuro, no aterrador, sino quieto, con olor a cera y a tierra mojada. Y en un rincón, no una figura exactamente, sino la impresión de algo parado. Como cuando uno entra a un cuarto y siente que hay alguien aunque no lo vea. Esa certeza que antecede a la vista. Desperté a las 3 de la mañana con el corazón acelerado, pero sin saber por qué. Me quedé sentado en la cama un momento, escuchando. El barrio estaba callado. Afuera, ni perros. Me volví a dormir. A los 4 días de eso, Consuelo tocó mi puerta. No era raro que lo hiciera. A veces me pedía que le cambiara un foco o le revisara algún contacto que no funcionaba bien. Pero esa tarde tenía una cara diferente. No asustada, pero sí seria, de esa seriedad que viene de dentro, de algo que no se puede disimular del todo. Me preguntó si podía entrar a revisar algo en su cuarto de servicio. Dijo que había un zumbido raro en la pared desde hacía 2 días. Entré, escuché, revisé. No encontré nada fuera de lo normal en el cableado. Le dije que probablemente era una vibración de las tuberías y que no era nada grave. Entonces, al salir de ese cuarto, pasé frente al altar. Me detuve. No sé por qué lo hice. No fue intencional. Fue como cuando uno frena en seco porque el cuerpo reacciona antes que la cabeza. La figura de la Santa Muerte era nueva, más grande que la anterior, blanca, de yeso o alabastro, con la guadaña en una mano y un globo terráqueo en la otra. Tenía flores naturales a los pies, ya marchitas, y 3 veladoras encendidas, 2 blancas y una morada. Frente a ella había una foto. Era la foto de un joven, de unos 25 años quizás, con una sonrisa amplia, de esas que se ven forzadas en las fotos, pero que en persona debían ser naturales y luminosas. En la esquina inferior de la foto, alguien había escrito con plumón, Daniel. Que regrese. No pregunté nada. Algo en la cara de Consuelo me dijo que no era el momento. Salí y esa noche no pude dormir bien. Fue mi compañero en la obra, el Chato, quien me contó lo del sobrino de Consuelo. Resulta que el Chato vivía a 3 calles de la colonia de Consuelo desde chico y la conocía de vista desde siempre. Me dijo que Daniel era el sobrino de ella, hijo de su hermana, que había tenido un accidente en la carretera federal México-Puebla a finales de enero. Traumatismo craneal severo. Los médicos habían dicho que era cuestión de días, pero dicen que ya lleva 3 semanas en el hospital y que no se ha muerto, dijo el Chato, sin ningún dramatismo, como quien comenta el partido de fútbol de anoche. Lo dijo así, con esa naturalidad con la que en este país se habla de la muerte, y siguió comiendo su torta. Yo me quedé callado. No sé qué fue lo que sentí en ese momento. No era miedo exactamente. Era algo más parecido a la incomodidad que uno siente cuando descubre que lleva tiempo caminando sobre una grieta sin haberla visto. Esa tarde, al terminar el trabajo, me quedé un rato en la camioneta de don Macedonio antes de bajarme. Don Macedonio es de los que no pregunta, pero sí nota. Me miró un momento y dijo, sin voltear a verme del todo, cuando algo te pesa, mejor soltarlo. Las cosas que uno carga en silencio se hacen más pesadas. No supe si hablaba de algo en específico o si era solo una de sus frases de hombre mayor que lleva muchos años observando a la gente. Le dije que estaba bien y me bajé. Lo que pasó la siguiente semana fue lo que cambió todo. Llegué un martes a casa y encontré a Consuelo sentada en los escalones de la entrada de su casa, con las manos juntas sobre las rodillas y los ojos cerrados, no rezando en voz alta, solo quieta, con esa quietud de la gente que ha llegado a un lugar muy adentro de sí misma. No la interrumpí. Subí a mi departamento, pero al abrir la puerta, encontré algo en el piso, justo al otro lado del umbral, como si alguien lo hubiera deslizado por debajo. Era una estampita, la misma imagen, la misma Santa Muerte en blanco y negro, o una igual. La recogí. La miré bien. Al reverso, a diferencia de la primera, no había oración impresa. Solo había una frase escrita a mano, con una letra pequeña y apretada que no reconocí. Ya escuchó. Ahora espera. Sentí algo en el pecho. No sé si llamarle miedo o reconocimiento. Era como cuando uno lee algo que ya sabía, pero que nunca había visto escrito.
Me quedé parado en la entrada de mi departamento con la estampita en la mano, mirando el pasillo vacío del edificio. Esa noche Consuelo tocó mi puerta. Me dijo que Daniel había despertado esa tarde. No lo dijo como un milagro. No estaba eufórica ni llorando. Lo dijo con una calma que me resultó más perturbadora que cualquier emoción visible. Me dijo que los médicos no entendían qué había pasado, que el neurólogo había revisado los estudios 3 veces y que no había explicación para la reversión del daño. Luego me miró a los ojos y dijo algo que no esperaba. «Usted encontró la estampita esa mañana, ¿verdad? La que se me cayó enfrente». Le dije que sí. Le pregunté cómo lo sabía. Porque Daniel me dijo que un hombre la recogió, en el sueño en el que estuvo mientras dormía allá. Me dijo que un hombre con chamarra gris la recogió del suelo y que eso fue suficiente. Yo no supe qué decir. Consuelo no esperó respuesta. Me dio las gracias con esa misma calma y se fue a su puerta. Cerré la mía y me senté en la sala un buen rato sin prender la televisión, sin hacer nada, solo con el sonido del tráfico afuera y el zumbido del refrigerador. Pensé en muchas cosas. Pensé que era coincidencia. Pensé que Consuelo estaba construyendo una historia a partir de fragmentos sin conexión real, como hace la mente cuando necesita darle sentido a algo que duele. Pensé que Daniel, en coma, había tenido sueños y que los sueños no son ventanas a nada. Pero también pensé en el olor del sueño que yo había tenido, en la tierra mojada y la cera, en esa presencia en el rincón que no era una forma, sino una certeza. Y pensé en la frase de la estampita. Ya escuchó. Ahora espera. ¿Quién había escrito eso? Daniel salió del hospital 3 semanas después. Yo no lo conocía, así que no tenía razón para estar ahí cuando llegó. Pero desde mi ventana vi cuando el coche paró frente a la casa de Consuelo, y salió un joven delgado, más delgado de lo que era en la foto del altar, con el lado derecho de la cabeza parcialmente rasurado y una cicatriz que se le veía desde lejos. Caminaba despacio, con cuidado, como alguien que está aprendiendo a confiar nuevamente en su propio cuerpo. Consuelo lo abrazó en la banqueta. Un abrazo largo, de esos que no tienen nada de euforia, solo peso y alivio. Yo me alejé de la ventana. Esa noche fui al altar de Consuelo. Ella me había dicho que podía pasar a dar gracias si quería. No sé por qué fui. Sigo sin saberlo con certeza. No era un acto de fe. Era algo más parecido a la honestidad, a la sensación de que si algo había pasado, y si yo había sido parte de eso aunque fuera de manera tangencial y sin entenderlo, entonces lo mínimo era estar presente frente a ello. Las 3 veladoras seguían encendidas. La foto de Daniel seguía ahí, aunque alguien había escrito debajo de la primera inscripción, con la misma letra pequeña, «Gracias». La figura de la Santa Muerte me miraba desde arriba. No es una imagen amable. Eso es lo primero que uno piensa cuando la ve de cerca, que no está hecha para tranquilizar. Tiene algo en la pose, en la forma en que sostiene la guadaña, que no es amenaza pero tampoco es ternura. Es otra cosa, algo más antiguo que cualquiera de esas 2 emociones, algo que no necesita ser gentil porque ya sabe lo que sabe. Estuve parado ahí unos minutos. No recé, no dije nada, solo estuve. Al salir, Consuelo me ofreció café y estuvimos sentados en su cocina hablando de cosas normales. El clima, los precios, la obra en la que yo estaba trabajando. Daniel dormía en el cuarto. Ella dijo que tenía pesadillas, pero que eso iría pasando. Antes de que me fuera, Consuelo sacó algo del cajón de la cocina y lo puso sobre la mesa. Era la estampita original, la que yo había encontrado en el suelo esa mañana de febrero y que después había desaparecido de mi bolsa. No me la dio, solo la dejó ahí, entre los 2. «¿Cómo llegó esto aquí?», le pregunté. «No sé», dijo ella. «Apareció en el altar 3 días después de que usted la encontró. No la puse yo». Nos quedamos en silencio los 2. Luego ella la recogió, la guardó de nuevo en el cajón y cambió el tema. Pasaron 2 meses. Daniel se recuperó. Lo vi algunas veces en la calle, siempre saludándome con esa educación de quien sabe que le deben algo a alguien, pero no está seguro de qué ni cómo pagarlo. Una vez me detuvo en la entrada del edificio
y me preguntó si podía hablar conmigo un momento. Nos sentamos en los escalones de afuera. Me dijo que tenía recuerdos muy fragmentados de cuando estuvo inconsciente. Me dijo que no eran sueños exactamente, porque en los sueños uno sabe que está dormido, aunque sea vagamente. Esto era otra cosa. Era como estar dentro de un lugar que tenía sus propias reglas físicas. Un lugar oscuro, pero no aterrador, con olor a cera y flores. Y una figura. Dijo que no podía describirla bien, que no era una persona, pero tampoco era una cosa, que estaba parada en un lugar y que no se movió, pero que su presencia lo hizo entender algo. Le pregunté qué. Que todavía no era el momento, dijo. No con palabras, solo lo entendí. Lo miré. Tenía los ojos secos, pero con algo adentro que no era fácil de nombrar. Esa expresión de la gente que ha estado en un lugar donde la mayoría no ha ido y que sabe que no hay manera de explicarlo del todo. ¿Le tiene miedo?, le pregunté. Pensó un momento antes de responder. No, le tengo respeto, que no es lo mismo. Nos quedamos callados otro rato. Luego se levantó, me dio la mano y se fue. Hay una cosa más que tengo que contar. Una semana después de esa conversación con Daniel, don Macedonio llegó a la obra con una cara que yo no le había visto antes. Don Macedonio no es de los que llevan sus problemas al trabajo, es de los que dejan todo afuera antes de entrar, como si hubiera una puerta invisible en la que uno deja las cargas personales colgadas. Pero ese día algo se le escapaba. Al terminar la jornada, ya solos los dos recogiendo herramientas, me dijo que su hija mayor, Fernanda, había tenido un diagnóstico la semana anterior. No me dio detalles médicos, solo dijo que era algo serio y que los médicos hablaban de tratamientos largos y de pronósticos que no terminaban de ser claros. Fernanda tenía 28 años. Yo no la conocía bien, pero la había visto un par de veces cuando pasaba a dejar el almuerzo al taller. Una chava seria, con anteojos de armazón grueso y una sonrisa discreta. Don Macedonio no me estaba pidiendo nada, solo lo estaba diciendo. Pero yo lo escuché de una manera diferente a como habría escuchado esa misma noticia 2 meses antes. Esa noche llegué a casa y me detuve frente a la puerta de Consuelo. Toqué. Cuando abrió no dije nada por un momento. Ella me miró y esperó. «Tengo un conocido», dije finalmente, «cuya hija está enferma. No sé si usted podría...» Me detuve. No supe cómo terminar la frase. Consuelo no me pidió que la terminara. «Dígame su nombre», dijo nada más. «Fernanda». Consuelo asintió. «Pase cuando quiera al altar, si gusta, usted ya sabe dónde está». Cerró la puerta despacio. Me quedé parado en el pasillo un momento. No entré al altar esa noche, tampoco la siguiente. Pero en algún punto de esa semana, sin planearlo, me encontré parado frente a la figura blanca con la guadaña, con la luz de las veladoras moviéndose un poco porque había corriente de aire por algún lado, y dije el nombre de Fernanda en voz baja, sin oración ni fórmula, solo el nombre, como quien deposita algo en un lugar y confía en que alguien más sabrá qué hacer con ello. No voy a decirle a nadie que lo que pasó después fue consecuencia de eso. No lo sé, no puedo saberlo, y sería deshonesto de mi parte construir una cadena de causas y efectos con cosas que no entiendo. Lo que sí puedo decir es lo que ocurrió. Fernanda empezó tratamiento. Los primeros meses fueron duros, según me contó don Macedonio en esas conversaciones cortas que teníamos al final de la jornada. Luego, en el 4.º mes, los médicos encontraron algo en los estudios que no esperaban. Una respuesta que calificaron como mejor de lo proyectado. No curación. No milagro. Solo un margen un poco más amplio que antes. Don Macedonio me lo dijo un jueves al mediodía, sentados los dos en la orilla de la obra, comiendo de nuestras loncheras. Lo dijo con esa contención suya, sin lágrimas ni aspavientos. «Sigue siendo un camino largo», dijo. «Pero parece que hay camino». Yo asentí. «¿Usted reza?», me preguntó de repente, sin venir mucho al caso, o quizás viniendo perfectamente al caso. Le dije que no exactamente, que no sabía bien cómo llamarle a lo que hacía. Don Macedonio mordió su torta y miró hacia la calle sin decir nada más.
Han pasado 8 meses desde aquella mañana de febrero en que recogí una estampita del suelo. Consuelo sigue con su altar. Daniel trabaja ahora en una ferretería a 2 colonias de aquí, y lo veo algunas tardes caminando por la calle con un poco más de peso en el cuerpo, recuperándose despacio. Fernanda sigue en tratamiento, pero los reportes son, hasta donde sé, manejables. Y yo sigo siendo el mismo técnico electricista, que sale a las 6 de la mañana y regresa a las 7 de la noche con las manos raspadas. Pero hay algo que cambió. No en mis creencias, que siguen siendo la misma bruma confusa de siempre. No en mi vida práctica, que sigue siendo esta rutina de cables y herramientas y café malo de la obra. Cambio algo en la forma en que escucho el silencio. Antes el silencio era solo ausencia de ruido. Ahora, a veces, el silencio tiene textura, tiene temperatura, tiene esa cualidad de los cuartos en los que alguien acaba de estar. No sé qué hacer con eso todavía. Hay noches en que al pasar frente a la puerta de Consuelo, si está entreabierta y alcanza a verse la luz quieta de las veladoras reflejada en la figura blanca, me detengo un momento sin razón aparente. No entro, no hablo, no pido nada, solo me detengo. Y hay algo en ese gesto, en esa pausa sin nombre ni propósito claro, que se siente como la única respuesta honesta que tengo disponible ante algo que no entiendo y que, sospecho, no voy a entender nunca del todo. La estampita que Consuelo guardó en su cajón sigue ahí, supongo. Yo no la he vuelto a ver. Pero a veces, cuando estoy haciendo alguna instalación en un edificio nuevo y me toca estar solo en un cuarto sin ventanas, con las paredes de concreto crudo y el silencio grueso de los lugares que todavía no tienen vida adentro, siento algo en el aire que no es exactamente frío ni exactamente presencia. Es más bien la certeza, rápida y sin drama, de que no estoy completamente solo. Y lo más extraño, lo que más me ha costado admitirme a mí mismo, es que esa sensación no me asusta. Me pesa, sí. Como pesan las cosas que son verdad, aunque uno no las haya pedido, pero no me asusta. Llevo 8 años trabajando en el turno de noche del Hospital General de Zona número 12, aquí en Iztapalapa, Ciudad de México. 8 años patrullando los mismos pasillos, escuchando los mismos sonidos, oliendo el mismo olor a desinfectante, mezclado con algo que nunca logré identificar del todo y que con el tiempo simplemente dejé de notar. Uno se acostumbra. Eso es lo que me decía a mí mismo. Mi nombre es Rodrigo Fuentes. Tengo 42 años, una exesposa que vive en Ecatepec, un hijo de 16 que me llama los domingos si tiene tiempo, y un departamento de renta en la colonia agrícola oriental, donde nunca hay suficiente luz natural sin importar la hora del día. No me quejo, o no me quejaba al menos. Había encontrado una especie de paz quieta en esa vida sin muchos picos. El trabajo nocturno te cambia, te separa del mundo de los que duermen y te convierte en un habitante de otro horario, casi otra dimensión. Los demás viven bajo el sol. Nosotros vivimos entre luces fluorescentes y el zumbido constante de los ventiladores de los servidores de archivo. En esos 8 años, vi cosas que la mayoría de la gente preferiría no ver. Vi a una señora de 73 años morir sola a las 4 de la mañana porque su familia no llegó a tiempo. Vi a un hombre joven, no tendría más de 25, clavarle los dedos a las sábanas durante horas antes de que finalmente se le fuera la respiración. Vi a los médicos salir de los cuartos con esa cara específica que uno aprende a reconocer, esa cara que no dice nada porque ya todo se dijo. Me acostumbré a eso también, o eso creía. Lo que no esperaba era a Marta. La primera vez que la vi fue un martes de octubre. Yo hacía mi ronda habitual por el pasillo de oncología, el 4º piso, a la norte. Era alrededor de las 11 de la noche y el pasillo estaba en esa calma particular que solo existe en los hospitales después de las 9. Las visitas ya se habían ido, las enfermeras del turno hacían sus anotaciones en los expedientes, y los únicos sonidos eran los monitores y de vez en cuando algún carrito de medicamentos rodando sobre el linóleo. La doctora Patricia Sánchez, que era la médica responsable de ese piso en las noches,
Me había dicho al inicio del turno que había una paciente nueva en el cuarto 417. Cáncer de ovario, etapa 4. Me lo dijo sin más, como quien informa de algo administrativo, porque en ese pasillo ese tipo de noticias era casi lo único que se comunicaba. Me asomé por el pequeño vidrio rectangular de la puerta, como siempre hacía en mi ronda, solo para confirmar que todo estuviera en orden. La mujer estaba despierta. Miraba el techo con los ojos muy abiertos. No lloraba, solo miraba. Tenía el pelo oscuro aunque ya se le estaba adelgazando en las sienes y las manos sobre el pecho, cruzadas con una quietud que me pareció demasiado parecida a la de los cuerpos que yo había visto en esa misma sala, pero estaba viva. Se le veía en la mandíbula ligeramente apretada, en la forma en que respiraba. Me seguí de largo. No era mi lugar quedarme mirando. Durante las siguientes semanas la vi varias veces, siempre a través del vidrio, siempre de noche. Algunas noches había visitas, una mujer más joven que debía ser su hija, una señora mayor que podría haber sido su hermana, y un hombre de unos 50 años con bigote y manos grandes que se quedaba sentado junto a la cama sin decir mucho, solo tomándole la mano. En algún momento escuché que le decían Marta. La enfermera de ese pasillo, Consuelo Reyes, que llevaba más años que yo en el hospital y que tenía esa mezcla de dureza y ternura que solo dan los años en oncología, me dijo una tarde, mientras yo firmaba la bitácora de ronda, que la familia de Marta era muy unida, pobrecita. Lo dijo en ese tono que en el hospital significaba que ya sabían cómo iba a terminar todo. Los médicos la habían puesto en cuidados paliativos. Eso lo supe porque escuché parte de una conversación entre la doctora Sánchez y otro médico, el doctor Abelardo Vega, que era oncólogo y que pasaba por el piso a veces en las madrugadas cuando había casos complicados. Dijeron algo sobre que las metástasis habían avanzado demasiado rápido y que la prioridad ahora era el manejo del dolor. Abelardo Vega tenía la costumbre de tocar las puertas muy suavemente antes de entrar, casi como pidiéndoles permiso a los cuartos. Era el único médico que yo había visto hacer eso. Yo seguía haciendo mis rondas, seguía viendo el cuarto 417 desde afuera sin detenerme más de lo necesario. Me dije a mí mismo que era solo otro caso, que no debía engancharme emocionalmente. Eso también me lo habían enseñado los años. La primera vez que noté algo raro fue una noche de principios de noviembre. Creo que era martes o miércoles, no recuerdo bien. Eran como las 2 de la madrugada y yo estaba terminando la segunda ronda del turno. Al pasar frente al 417, noté que había una luz encendida adentro. No la luz del techo, sino algo más pequeño, algo sobre la mesa de noche. Me detuve, miré por el vidrio. Marta estaba sentada en la cama, con la espalda recargada en las almohadas. Frente a ella, en la mesa de noche, había una vela pequeña encendida, y junto a la vela había algo que tardé un momento en reconocer. Una figura, una estatuilla de unos 20 centímetros, completamente vestida, con una túnica oscura y una capucha, con lo que parecía una guadaña en miniatura en una mano y algo redondo en la otra. La Santa Muerte. La había visto antes, claro que sí, en los puestos del mercado, en algunos altares en vecindades de la colonia, pero nunca la había visto dentro del hospital. No era mi problema. El hospital no tenía una política explícita contra ese tipo de cosas, y Marta tenía todo el derecho de rezar a quien quisiera. Me alejé, pero esa noche, ya en la caseta, no pude quitarme de la cabeza la imagen. No era la estatua en sí, era la expresión de Marta cuando rezaba. Había algo en su cara que no era exactamente paz, ni exactamente miedo. Era algo intermedio, algo que yo no tenía una palabra para describir, como alguien que está hablando con alguien que conoce muy bien y de quien ya no espera nada extraordinario, solo presencia. La siguiente vez que la vi rezar fue una semana después. Esta vez sí alcancé a escuchar algo, no porque quisiera, sino porque la puerta estaba entreabierta y yo pasé justo en ese momento. Su voz era muy baja, casi un susurro, pero en el silencio del pasillo de las 2 de la mañana, uno escucha cosas que de día se pierden entre el ruido. «Madre», decía, «si no me puedes salvar,
Al menos no me dejes ir con dolor. Seguí caminando, pero me quedé con esa frase dándome vueltas en la cabeza todo el resto del turno. No me la pude sacar. Había algo en la manera en que lo dijo, sin desesperación, sin llanto, con esa resignación tan particular que tienen algunas personas cuando ya agotaron todo lo demás y están llegando a algún tipo de acuerdo con lo que sea que les espera. Era la voz de alguien que no pedía un milagro, pedía algo mucho más pequeño y mucho más honesto. El jueves de esa semana, Consuelo me dijo en la entrega de turno que Marta había tenido una noche muy mala, que los analgésicos ya no estaban siendo suficientes y que el doctor Vega había ajustado las dosis. Me lo dijo mientras anotaba algo en una libreta y sin levantar la vista, que era la manera en que Consuelo daba las noticias difíciles. Esa noche hice mi primera ronda con más lentitud que de costumbre. Cuando llegué al 417, la puerta estaba cerrada y adentro estaba oscuro excepto por la luz tenue del monitor cardíaco. Marta dormía. La estatuilla seguía sobre la mesa de noche. Continué mi ronda. Era el sábado de esa misma semana. 3:17 de la mañana según el reloj del pasillo, ese reloj de pared con números grandes que lleva ahí desde que yo entré a trabajar y que siempre está exactamente un minuto adelantado. Yo estaba en el extremo sur del pasillo, revisando la puerta del cuarto almacén de medicamentos de emergencia, cuando escuché algo. Rezos. Lo reconocí de inmediato. Venían del 417. Fui caminando por el pasillo, despacio, sin hacer ruido. Pensé que sería la familia, que a veces llegaban tarde o a deshoras cuando el estado de la paciente empeoraba, pero cuando me acerqué a la puerta y miré por el vidrio, solo estaba ella, sola. Hablaba con la estatuilla. Hablaba en voz baja, con los ojos cerrados, las manos juntas sobre las sábanas. La vela estaba encendida. La luz del monitor parpadeaba con ese verde frío que en la oscuridad se ve casi como luz de fondo de agua. Me quedé mirando más tiempo del que debería. No sé cuánto. Lo suficiente para notar que la manera en que Marta rezaba no tenía nada de teatral, nada de lo que yo asociaba con las oraciones que había visto en la televisión o en las películas. Era una conversación cansada, íntima, entre dos personas que se conocen desde hace mucho tiempo. Me alejé hacia el extremo norte del pasillo. Cuando llegué al final, justo donde el pasillo hace un recodo y hay una ventana pequeña que da al patio interior del hospital, las luces fluorescentes parpadearon. Una vez, 2 veces, luego se estabilizaron. Me quedé quieto. El hospital se volvió completamente silencioso. No de la manera habitual, ese silencio de fondo con zumbidos y ventiladores, sino de una manera diferente. Un silencio más denso, como si el sonido hubiera sido sustituido por algo sin nombre. Fue solo unos segundos, probablemente menos de 1 minuto. Luego los zumbidos volvieron, los ventiladores volvieron, y yo respiré sin haberme dado cuenta de que había dejado de hacerlo. Empecé a caminar de regreso por el pasillo. Cuando llegué a la mitad, al nivel del 417, vi que la puerta estaba entreabierta. Unos 5 centímetros, no más. Yo la había visto cerrada momentos antes. Me detuve. Miré por la abertura. Adentro había alguien, una figura de pie, junto a la cama, del lado opuesto a la puerta. Alta, completamente vestida de negro, inmóvil. Pensé de inmediato que era un familiar, la hija, quizás, o algún otro. Pensé que había entrado por otra puerta, aunque esa sala no tenía otra puerta. Pensé que no la había visto antes porque estaba en el ángulo muerto del vidrio. Me convencí de todo eso en los 2 segundos que tardé en abrir la puerta de golpe. No había nadie. Marta dormía. El monitor cardíaco hacía su sonido rítmico y suave. La vela seguía encendida. La estatuilla seguía en la mesa de noche. Me quedé parado en el marco de la puerta, sin poder moverme durante lo que me pareció mucho tiempo, pero que probablemente fue solo unos segundos. Revisé los rincones del cuarto. Revisé detrás de la cortina que separaba la cama de la ventana. No había nadie. El cuarto era pequeño y no tenía otro lugar donde alguien pudiera estar. Salí y cerré la puerta con cuidado de no hacer ruido.
Caminé hacia la caseta de seguridad más rápido de lo que hubiera querido admitir. Me dije a mí mismo que había sido el cansancio, que eran las 3 de la madrugada y que en ese horario la mente empieza a construir cosas con las sombras. Me dije que la figura había sido un reflejo, el ángulo de la luz del monitor sobre las cortinas. Me lo dije varias veces. Y entonces, el monitor cardíaco del 417 empezó a sonar. No la alarma suave de una fluctuación normal. La alarma aguda, insistente, la que significa que algo cambió de golpe. Escuché los pasos rápidos de Consuelo viniendo desde la estación de enfermeras, y luego otros pasos, y en menos de 2 minutos había 3 personas dentro del cuarto. Yo me quedé en el pasillo, afuera, mirando por el vidrio. Estuve seguro de que Marta se estaba muriendo, pero no. Los movimientos dentro del cuarto eran urgentes, pero no desesperados. Consuelo revisó algo en el monitor. La otra enfermera, una muchacha que se llamaba Sandra y que llevaba poco tiempo en ese piso, miraba los números con la frente fruncida. Consuelo dijo algo que no alcancé a escuchar. La doctora Sánchez llegó a los 5 minutos, todavía ajustándose la bata. Cuando salió al pasillo, se me quedó mirando un momento antes de hablar. «Está estabilizando», dijo con un tono que no era de alivio, sino de algo más parecido a la confusión. «¿Qué pasó?», pregunté. «No lo sé todavía», respondió, y siguió caminando. Esa noche no pude dormir cuando llegué a mi departamento. Me quedé acostado mirando el techo, que es lo que hago cuando algo no me deja ir. Intenté convencerme de que lo que había visto en el cuarto era simplemente nada, un juego de luz, el agotamiento acumulado de 8 años de turnos nocturnos. Lo intenté con convicción. Casi lo logré. El lunes, cuando llegué a mi turno, Consuelo me esperaba con una expresión que no era exactamente la de siempre. «Los análisis de Marta salieron esta mañana», me dijo. Esperé. La infección que tenía en la sangre, esa que ya era sistémica y que estaba acelerando todo, desapareció. No dijo nada más. Volvió a sus anotaciones. Pasé junto al 417 esa noche con más lentitud que de costumbre. La puerta estaba cerrada. Por el vidrio podía ver que Marta estaba sentada en la cama, no recostada, sentada. La estatuilla seguía en la mesa de noche. Durante los siguientes días, el doctor Vega pasó varias veces por el cuarto. Lo escuché hablar con la familia en el pasillo, con esa voz baja que usaban los médicos cuando querían ser cuidadosos con las palabras. Escuché la frase «remisión inesperada». La escuché más de una vez. Escuché también la cautela en su voz, ese tono que dice que los números muestran algo que el lenguaje médico todavía no está completamente dispuesto a nombrar. 2 semanas después de aquella noche, Marta caminó por el pasillo de oncología hacia el elevador con una pequeña bolsa de tela en la mano y su hija a un lado. Yo estaba en la estación de seguridad del piso cuando la vi pasar. Caminaba despacio, con ese cuidado que tienen las personas que han estado mucho tiempo en cama, pero caminaba. Se veía distinta. No mejor exactamente, o no solo mejor, sino distinta, de una manera que no sé cómo describir con precisión. Antes de llegar al elevador se detuvo y se volvió hacia donde yo estaba. Me llamó por mi nombre, aunque yo no recordaba habérselo dicho. Me acerqué. Me extendió algo. Era la estatuilla. La tomé sin pensar porque no tuve tiempo de pensar, y la sostuve en mis manos. Pesaba más de lo que esperaba para su tamaño. «Ella ya cumplió conmigo», me dijo. No supe qué responder. Le pregunté qué quería decir. Marta sonrió. Era una sonrisa tranquila, de alguien que ha llegado a la orilla de algo muy profundo y ha regresado con una información que las palabras no alcanzan a contener del todo. «Esa noche», dijo, «no estuve sola en la habitación. El elevador llegó. Ella y su hija entraron. Las puertas se cerraron. Me quedé con la estatuilla en las manos. No sé qué hice durante los siguientes minutos. Creo que volví a la estación de seguridad. Creo que la puse sobre el escritorio y la miré durante un buen rato. La figura tenía los rasgos desgastados por el uso. Los pliegues de la túnica ya no tenían la nitidez original, y la guadaña en miniatura tenía una pequeña astilla en el mango. Era un objeto viejo, cargado, de esos que han pasado por muchas manos y muchas oraciones.
La guardé en el cajón del escritorio esa noche. No supe qué más hacer con ella. Han pasado varios meses desde entonces. La estatuilla sigue en mi departamento, sobre la cómoda del cuarto, porque tampoco supe qué hacer con ella y porque llevarla a tirar a la basura me pareció un gesto que no quería hacer sin entender bien por qué no quería hacerlo. No le rezo. No soy esa clase de persona, o al menos no lo he sido nunca, pero tampoco la quito de ahí. Sigo haciendo mis turnos de noche en el mismo hospital. Sigo caminando por el pasillo de oncología. El cuarto 417 ha tenido otros pacientes desde entonces. Ahora hay una señora que teje durante las madrugadas y que le pide a Consuelo que no le apaguen la luz del pasillo porque le da miedo la oscuridad total. Cuando paso frente a ese cuarto en las rondas de las 3 de la mañana, invariablemente miro por el vidrio. No sé si busco algo específico, no sé si espero ver algo, pero miro. Y en esos momentos recuerdo con una precisión que no se desgasta con el tiempo la figura que vi aquella noche, alta, completamente inmóvil, de pie junto a la cama de una mujer que pedía solo no irse con dolor. A veces pienso que quizás lo que vi fue simplemente eso, un reflejo, un efecto del cansancio sobre una mente que lleva demasiados años conviviendo con la muerte. A veces casi me convenzo de que eso fue todo, y entonces recuerdo el silencio. Ese silencio particular que duró unos segundos y que no era ausencia de sonido, sino la presencia de algo que no tiene nombre en ningún idioma que yo conozca. Hay noches en que llego al final del pasillo, el extremo norte donde está la ventana que da al patio interior, y me quedo parado ahí un momento mirando el vidrio oscuro. No me quedo mucho tiempo, lo suficiente para saber que el pasillo detrás de mí está vacío, o para saber que no lo está, y que lo que sea que hay en él no me va a hacer daño. Todavía no he decidido cuál de las dos cosas me perturba más.